porque siguen entrando, para que los chicos vayan conociendo en este caso. Bueno, una vez más, muchísimas gracias a toda la gente que participa en el taller de Plantar y Crecer Libre. Tenemos, la verdad, el placer de tener de todo lo que es el acompañamiento en este caso y la ayuda de compartir los conocimientos con respecto a todo lo que es extracciones. Nos van a explicar un taller de tipo de extracciones, rendimientos y análisis de sus componentes. Así que la verdad muy muy felices y bueno, y la convocatoria es muy buena, tenemos tanto lo que sería esta parte con respecto al Zoom y también al canal de YouTube. Así que bueno, una vez más muchas gracias. Bueno, para los que no me conocen, que la mayoría ya nos conocen a todos, yo soy Daniela, estoy con nuestra gente de Plantar y Crecer Libre, con Mabel Canosa, que bueno, acá está todo el chat explotado, saludando a Mabel, estamos con Jessica, estamos con Silvina, con Damián, y bueno, y dejo también a Mabel que hable, y de paso presente también a las chicas, a las chicas que van a dar su presentación con la extracción de flores. Bueno, tengo un perrito acá que ladra, ladra, ladra. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por los saluditos. Les agradezco un montón que siempre estén ahí siguiéndonos en los talleres. La verdad que las chicas, súper agradecidas con las chicas que van a dar este taller también, que ya enseguida dijeron sí. Así que les agradezco un montón que bueno, se hayan tomado este tiempo de armar la charla, de estar hoy acá, y bueno, y gracias a todas las personas que siempre están ahí del otro lado. Bueno, yo también pertenezco a Plantar y Crecer Libre, es una ONG, una asociación civil, que bueno, estamos tratando siempre ahí de estar con la gente, que es lo que más nos gusta, ayudando a la gente, contestando mensajes de cultivo, de ReproCan, de legales, con detenidos. Bueno, estamos siempre ahí tratamos, no les digo las 24 horas del día, pero casi les diría que son las 24 horas. Así que les agradezco un montón por estar ahí. Y bueno, las chicas, si se quieren presentar. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, esperando que estén muy bien, por supuesto, agradeciendo al enorme trabajo que viene haciendo Plantar y Crecer Libre, sobre todo ahí a Mabe, que ha sido referente dentro de la organización, a Damián, a Daniel, a todos los que hacen parte y hacen posible que estos espacios estén disponibles para toda la comunidad, así que nos pone a nosotras también muy contentas a ser parte de esto. Hoy, como venimos hace un tiempo, estamos trabajando en alianza con Noe. Ella hace parte de Mamba Labs, por ahí levanta la mano. Mamba Labs es una empresa que se dedica a hacer equipamientos para laboratorio y específicamente han venido desarrollando un equipo que es para extracciones de cannabis, que ahora, bueno, Noe, en medio de la presentación nos va a contar un poco más sobre esta maravilla. Y bueno, los dejo con Diana, que también es parte del equipo, y si quieres ahora, Noé, te presentas así un poquito y ya arrancamos con la presentación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me uno también a los agradecimientos de Lore por la invitación a esta charla. Y bueno, esperamos que con esto un poco se abra un poco el panorama acerca de lo que son las extracciones y el control de calidad acerca de estos productos y bueno, también después abiertos a todas las dudas y consultas que puedan surgir a partir de esto, que es como lo más interesante. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias a todo el equipo. Soy Noé, soy parte de Mamba Labs, como bien me presentó Lore. Teníamos... Bueno, Nick. Perdón. ¿Ahí me están escuchando? Sí, perfecto. Sí, te escuchamos. Bien. Creamos este equipo para poder hacer la reducción de alcohol en el proceso del aceite de cannabis de una manera fácil, rápida y en casa, de una manera segura sobre todo también. Así que bueno, en el proceso las chicas ahora van a explicar todo y después, bueno, les cuento un poquito sobre el equipo yo. Genial, perfecto. Entonces ahora, a ver, déjenme les comparto. Lore, ¿me das un segundito? Sí. Sí, bueno, a todos los que están en el Zoom y a los que están en el canal de YouTube, ¿sí?
Pueden hacer las preguntas en el chat, nosotros al finalizar toda la presentación vamos a estar diciéndoselo a las chicas, ¿sí? Perfecto. Bueno. Ahí están viendo. ¿Se ve bien la presentación? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, tanto Dianis y yo hacemos parte de Canatés. Canatés, además de ser como un kit que es para la identificación y cuantificación de cannabinoides, que ahora les vamos a contar un poco más a profundidad, nosotras somos una cooperativa. Esta cooperativa se llama Indescan. Nosotros hace más o menos 8 años trabajamos en la industria del cannabis. Inicialmente arrancamos en Colombia, que era donde por la legislación que estaba en el momento, hacia el 2016, pudimos constituir allí un laboratorio y empezar a trabajar con diferentes tipos de extracciones, tener una experiencia de elaboraciones en laboratorio y un poco de las necesidades que fuimos viendo en las elaboraciones salió esta idea de hacer Canatés, el cual luego se integró dentro de este trabajo que por ahí era lo que más comulgaba con nuestras ideas respecto de construir industria del cannabis en Argentina desde una mirada un poco más asociativa y que no fuera como tan cerrado, ¿no? Entonces, así como constituimos esta cooperativa. Esta cooperativa está emplazada en Bulogne, en el municipio de San Isidro, en un predio que se llama Arenaza, y allí trabajamos con otras cooperativas donde hemos empezado a trabajar en la constitución de un polo de la economía popular, donde tenemos una panadería, tenemos una huerta, una chacra, también hay un lugar de animales, una granja educativa para que los nenes puedan ir a visitar. Tenemos una textil y tenemos el laboratorio de fitopreparados, que nos dedicamos a trabajar con extracción de aceites esenciales de las mismas plantas que se producen en la huerta allí del predio. Y bueno, es un poco también el proyecto en el que hemos venido trabajando. Por ahí es importante recalcar que este laburo que se viene realizando es un laburo que busca también integrar, incorporar con perspectiva de género. Además, en este momento contamos con más de 500 compañeras que trabajan allí y que buscan esto, lo que decía ahora Lore, como buscar este polo de la economía popular, buscando otra salida, una salida alternativa para las diferentes familias que conforman también el laburo de este lugar. Genial. Bueno, Canatés es un kit que es un procedimiento químico que nos permite identificar cannabinoides y cuantificarlos, que esto sería como la novedad, si bien hay algunos kits en el mundo con características similares, este lo que tiene de diferente y de positivo es que nos va a permitir ver la cantidad de miligramos sobre gramos de las muestras que analizamos, y ahora les vamos a contar un poquito más a profundidad cómo es el funcionamiento, qué es lo que puede llegar a identificar y cómo podemos llegar a trabajar con él. Este kit es un invento argentino, está patentado acá en Argentina. Nosotras, bueno, como escuchan nuestro acento, somos colombianas, vivimos acá en Argentina, yo hace 14 años, Diana hace 12. Las dos somos hijas de la Universidad de Argentina y consideramos que Canatés por este motivo es argentino, porque la idea nació acá, si bien la primera parte de la puesta a punto la debimos hacer en Colombia por un tema de que no contábamos con el laboratorio ni con los patrones aquí en Argentina. Hicimos esa primera parte allí y actualmente estamos haciendo una segunda validación del kit, que lo estamos haciendo con un convenio con Laboratorios Fármaco, ¿sí? Un poco la idea de Canatés también es constituirlo como una política pública. ¿Por qué? Porque las cromatografías son lo que finalmente nos van a dar una guía un poco más exacta acerca del contenido que tienen las flores, las extracciones o los aceites con los que estamos trabajando, para también empezar a generar una competencia en el mercado real. ¿Por qué hablamos de esta competencia? Porque un poco lo que nos pasó en Colombia fue que empezó a haber un sistema de licencias, que es más o menos cómo está pensado
según la legislación, según la ley de acá, la 27.350, y la otra ley que no me acuerdo, que es la más nuevita, la de cáñamo y mediana. 27666. Exacto. Con esta ley, ahí ya se hablan de ese tipo de licencias, y lo que sucede con estas licencias es que van a empezar a pedir como una obligatoriedad, como algo obligatorio, que se tengan cromatografías. Y muchas veces esas cromatografías pues solamente la pueden hacer personas o instituciones que tengan un HPLC, que es un equipo bastante costoso, y que si bien a lo largo de Argentina hay varias universidades que lo tienen, por ahí el acceso en muchos lugares no es fácil, y también la entrega de resultados a veces se demora un poco. ¿Sí? Ya ni siquiera es ahí. Bueno, no, un poco también con esto lo que se busca es esto de tener trazabilidad y poder estandarizar todos los procesos para que podamos entrar en competencia cuando entre la industria, y más que nada también porque estamos trabajando con productos que son un producto que es de salud y de salud pública también. Y la realidad que se necesita algo que nos permita a nosotros tener la garantía de que lo que estamos consumiendo es lo que el productor nos dice en el caso de adquirirlo, o en el caso de nosotros mismos ser quienes elaboramos estos productos, poder tener control acerca de las concentraciones, de qué es lo que estamos tomando, de para qué lo estamos haciendo, ¿sí? Genial. Y bueno, esas son dos palabras, trazabilidad y estandarización, que tienen mucho que ver con lo que sería control de calidad. Tal cual, y ahí preguntarnos, bueno, ¿qué es el control de calidad y por qué se le empieza a dar tanta importancia y por qué se empieza a hablar cada vez mucho más acerca de esto cuando nos pensamos en el desarrollo de estos derivados? Lo que buscamos es un modo que nos permita a nosotros verificar que lo que estamos haciendo cumpla con todas esas funciones o con todos esos parámetros que ya venimos nosotros estableciendo, ¿cierto? Y lo que busca esto es encontrar, o lo que se busca con la calidad, con control de calidad, es poder avalar que el producto que nosotros estamos consumiendo o que le estamos dando a un paciente pueda también cumplir con las normas de seguridad básicas para que no afecte a la persona que lo está tomando. Y además que se le pueda dar toda la información, porque así como nosotros vamos a una farmacia y cuando tenemos, no sé, dolor de cabeza o cuando tenemos fiebre nos dicen, bueno, necesitamos paracetamol 1 gramo, lo mismo, si la persona te dice, mira, necesitas tomar este aceite con estas condiciones, también se pueda tener un control y decir, mira, la persona está tomando un aceite que tiene tantos miligramos del principio activo, y que sea realmente válido, y que esto garantice que se esté haciendo todo como con una seguridad también. Pero bueno, Bueno, entonces acá empieza uno a cuestionarse por qué es importante el control de calidad en estos derivados, y por qué por ahí anteriormente no se le daba como tanta importancia, ¿no? Y esto también tiene que ver con cómo ha ido avanzando la ciencia y cómo se han ido encontrando que esto tiene una incidencia directa sobre nuestro sistema. y acá entramos a hablar un poquito del sistema endocannabinoide, que, bueno, creo que por ahí mucha gente ya ha escuchado un poquito de esto, pero vamos a hacer así como un repaso. El sistema endocannabinoide está compuesto por una serie de receptores que van a tener una interacción con los fitocannabinoides, es decir, los principios activos que tiene la planta de cannabis, de los que conocemos mayoritariamente por su abundancia en la planta, son el CBD y el THC, y después tenemos otra serie de cannabinoides que hasta el día de hoy se considera que hay aproximadamente entre 130 a 140 cannabinoides que se vienen estudiando y se viene observando cuál es el potencial que tiene cada uno. Lo que se descubrió es que nosotros tenemos unos receptores que se conocen como receptores CB1 y CB2, y estos receptores tienen una interacción directa con estos fitocannabinoides que van a generar ciertos mecanismos químicos dentro de las células que van a permitir que haya un equilibrio entre todos los órganos del cuerpo, haciendo posible lo que conocemos como homeostasis, que justamente es este equilibrio que el cuerpo necesita. A través de las investigaciones y de lo que se fue observando a través de esta indagación del sistema endocannabinoide,
nos dimos cuenta, o los investigadores se dan cuenta que nosotros producimos también endocannabinoides, adentro-cannabinoides, porque pertenecen a esta misma familia de metabolitos secundarios, y los más conocidos son el 2-AG o 2-araquidenolglicerol o la anandamida. Serían como, esto vendría a ser lo que nosotros conocemos como sistema endocannabinoide canónico, ¿sí? Que es como el sistema endocannabinoide más conocido, o digámoslo de cierta manera más, imaginémonos un iceberg, bueno, la punta del iceberg vendría a ser como esto que nosotros conocemos. Después tenemos algo que ya denominamos el sistema endocannabinoide no canónico, donde vamos a empezar a hablar de cannabinoides que son otros cannabinoides, no son solamente las formas neutras de los cannabinoides, sino también las formas ácidas. Ya vamos a hablar de los terpenos, vamos a hablar de los flavonoides, vamos a hablar de precursores de dopamina, de serotonina, y después vamos a hablar de otros grupos de receptores, como lo son los receptores acoplados a proteína G y los receptores vainilloides. Esta parte es bastante importante para ver la incidencia farmacológica, y vamos a hablar de una incidencia farmacológica porque tiene una incidencia directa sobre un sistema y va a llegar a tener una incidencia sobre la salud de las personas, ¿no? Y por eso es importante empezar a conocer cuál es la composición química que tienen esos aceites o esos extractos que nosotros consumimos para la salud, y cómo podemos buscar formas que sean más óptimas para tratar diferentes grupos de patologías, ya que sabemos que el cannabis tiene muchísimo alcance para diferentes patologías que hasta el día de hoy se sigue investigando, ¿no? Claro, y entonces ahí es, en base a esto es donde entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué hablando un poco más acerca de la calidad, qué es lo que necesitamos evaluar para saber que el producto tiene calidad? Por un lado, la seguridad, que tiene que ver también con tener claro cuál es la identidad también de ese producto, qué es lo que tiene, o sea, cuál es su composición química, digamos, ¿sí? ¿Cuáles son esos principios activos? Esos principios activos, ¿en qué cantidad se encuentran? Entonces, eso hablamos entonces ahí de potencia, cuánto es esa concentración que nosotros tenemos. Después, cuando hablamos de composición, estamos hablando de nosotros estamos trabajando con los productos aislados o estamos hablando de un producto completo, estamos hablando de de un full spectrum o solamente un único cannabinoide. Y después hablamos de pureza también vinculado con esto, evaluando de, bueno, si me dicen que es un producto aislado, es 100% puro, ¿cómo viene ese tratamiento? Esto ¿cómo es qué es lo que estoy tomando finalmente? Evaluando todos estos parámetros, nosotros podemos hablar acerca de la calidad de un producto, porque la calidad va en que nosotros podamos conocer, identificar y poder controlar todos estos parámetros. Y para poder hacerlo existen diferentes metodologías que ya ahora más adelante les vamos a hablar, y para esto también viene vinculado lo que hablábamos anteriormente, que es la trazabilidad, que es el control de todos los pasos que nosotros vamos haciendo en el proceso de elaboración, desde el cultivo hasta cuando tenemos el producto final. Y cuando hablamos de estandarización, hablamos de que nosotros, controlando todas estas variables desde el cultivo, cuál fue la semilla que utilicé, cuánta luz le puse, cuánto fueron los nutrientes, cómo fue el método de cultivo, de extracción y cómo se elaboró. Hablando de esto, podemos repitiendo todas estas variables con esa trazabilidad, haciéndolo varias veces el cultivo, estamos hablando de una estandarización, en donde yo ya finalmente voy a saber que de este producto siempre voy a obtener unas características de concentración de THC o de CBD en función de esta trazabilidad. Entendiendo también que estamos hablando de una planta y que no siempre va a ser 100% igual, va a tener algunas variaciones, pero que sí, lo que tratamos con esto es que sean lo mínimo posible estas variaciones. Claro, haciendo esos seguimientos es como nosotros, si bien hay como dos características, una es como el efecto, digamos, terapéutico que pueden llegar a tener algunos preparados, que eso nos da como una base, pero ahora nos empezamos a preguntar en base a esos preparados que elaboramos, bueno, ¿y cómo hago que un paciente que hoy tomó este aceite y que en 4 meses quiere volver a tomar el mismo tipo de aceite? Bueno, ¿cómo logramos que eso tenga
esa repetitividad. Y un poco eso va a tener que ver con los tipos de extracciones que nosotros realizamos. Y bueno, y ahora vamos a ver qué aspectos debemos conocer para poder llegar a estas conclusiones de qué o cuáles son los componentes que tenemos dentro de la planta. Un segundo, porque se me devolvió. Ahí está. Bien, y en esto vienen vinculado a esto que les hablábamos, que les comentaba anteriormente, que existen diferentes técnicas analíticas para poder analizar. Son técnicas que ya se vienen utilizando hace muchísimo tiempo para el tratamiento y para el estudio de productos naturales, pero que ahora se le están dando mucha más relevancia para el estudio de cannabis y derivados. Existen diferentes técnicas, algunas te permiten identificar y cuantificar el contenido de cannabinoides, otro el contenido de terpenos, otras técnicas poder analizar los metales pesados, analizar los solventes residuales y poder evaluar también las micotoxinas y pesticidas. Todas estas son técnicas analíticas que son de un alto costo para adquirir el equipamiento y para poder mantener y realizar estos análisis. Actualmente en Argentina tenemos la posibilidad de identificar y cuantificar los cannabinoides, más no existen así muchos laboratorios dentro de la red de laboratorios públicos que realicen el análisis de metales pesados o solventes residuales o micotoxinas y pesticidas que lo hagan de manera más como prestación de servicio. Tal vez como forma de investigación sí lo están realizando, pero no como una prestación de servicio como de, bueno, yo llevo mi muestra a ver si me lo analizan. Actualmente solamente hablamos de identificación y cuantificación. ¿Y por qué queremos averiguar esto? Porque nosotros necesitamos conocer ese perfil químico que tiene la planta. Sabemos que la planta nos va a dar los componentes en su estado ácido a partir de diferentes rutas biosintéticas, ¿sí? Como lo vemos ahí, iniciamos con 2 moléculas muy chiquititas, la planta inicia con 2 moléculas muy chiquititas y a partir de diferentes metabolismos que tiene la planta nos va a generar estos compuestos, pero no los va a generar siempre en una forma ácida, ¿sí? Es a partir del proceso de crecimiento de la flor o del tiempo de curado, del tiempo que queda expuesta a la luz, que empiezan a oxidarse y que empiezan a convertirse en los componentes en su estado neutro, ¿sí? Que es como cuando hablamos de esa descarboxilación, puede ocurrir también dentro de la planta, así como nosotros también lo podemos realizar durante el proceso de extracción aplicándole temperatura y demás. Dentro de ese perfil químico también, entonces, como les decía, podemos identificar cuáles son los terpenos que están presentes y cuáles son esos cannabinoides también que nos van a permitir conocer un poco más acerca de esa huella dactilar de la planta. Dentro de todas las técnicas que existen, la más estandarizada, digamos, a nivel internacional es la técnica de cromatografía. La cromatografía nos va a permitir conocer a partir del análisis, ya sea del material vegetal, de las extracciones o de los derivados, poder analizar cuáles son sus componentes, encontrando como resultado final lo que siempre nos entregan, digamos, como resultado va a ser una composición que nos va a permitir conocer el porcentaje y los miligramos por gramo de cada uno de los componentes según sea lo que estemos analizando, ¿sí? También ahora, continuando, podemos ver que existen diferentes tipos de cromatografías, pero así rápidamente como para que nos demos una idea de qué es la cromatografía, más que nada porque esto es un análisis que cada vez se está pidiendo más, que los médicos y médicas cuando hablamos y les decimos, mira, yo quiero empezar a tomarlo, ¿cómo hago? Me dicen, bueno, hace un análisis cromatográfico, o la gente en común dice, hace un análisis cromatográfico, ¿qué es lo que tiene? Un poco esto es como para que entendamos un poquito o nos demos una idea de lo que es. Es un método que te va a permitir separar diferentes componentes en una mezcla compleja. Pensémonos que tenemos más de 400 componentes dentro de la planta y necesitamos identificar, por lo menos los mayoritarios, poder identificar y separarlos. Esta separación se logra por una diferencia de los compuestos, por su estructura química, que con diferentes interacciones física y química nos permite obtener como un resultado final. Yo siempre doy el ejemplo de un barco, de que nos imaginemos que nuestro extracto va dentro de un barco, ¿sí? Y ese barco va desplazándose por un río. Y cada componente es un ancla, ¿sí? Entonces el ancla para y ese componente va a quedar fijo ahí, que es lo que va saliendo ahí como en el gráfico. Y así con cada uno de los componentes que están presentes en la planta. Entonces, un poco volviendo ahí a esto que decíamos de la cromatografía,
Hay varios tipos de cromatografías, algunas de estos tipos son la cromatografía gaseosa, que lo que vamos a utilizar es un gas que va a hacer esta separación que explicaba ahora Diana. Lo que tiene este tipo de cromatografía es que va a utilizar una temperatura, esto también ténganlo en cuenta por ahí si ya han realizado alguna cromatografía. Lo que les entrega la cromatografía gaseosa, que entiendo que por ahí, creo que la Universidad de Rosario es una de las que utiliza este tipo de técnica, lo que nos va a dar son los totales. ¿Por qué? Porque cuando lo pasamos por este gas, vamos a descarboxilar la muestra. Entonces, ahí hablamos algo así como un falso positivo que nos va a dar en el resultado y no va a ser tan óptimo para cannabinoides, mientras que si queremos hacer un análisis de terpenos, esta técnica vendría a ser la más adecuada porque, bueno, ahí estamos analizando estructuras que son un poco más volátiles y se van a poder analizar por medio de esta técnica. Luego tenemos la cromatografía líquida de alta resolución, que lo que vamos a utilizar como fase móvil justamente es un líquido. Lo que tiene de bueno es que esto no va a alterar el resultado y viene siendo la más óptima tanto para algunos terpenos como para cannabinoides. Y fue en base a esta técnica o la precursora de esta técnica, vamos a decirlo, que desarrollamos Canatés. Antes de que existiera el equipo de cromatografía líquida, existía lo que se conoce cromatografía en capa delgada o TLC, y en base a esta técnica fue que desarrollamos el kit, que en lo que va a consistir es en una tira que va a ser como nuestra placa de cromatografía, y luego vamos a utilizar algunos solventes para hacer la parte de la fase, digamos, móvil, que va a ser también un líquido. Bien, entonces ahí como decía Lore, tal cual, esta es una técnica que se emplea para análisis de productos naturales, que se utiliza desde hace mucho tiempo y que bueno, fue adecuado para este tipo de productos. Entonces, básicamente igual ahora lo vamos a ver rápidamente en el video, lo que se busca es en una fase fija, que sería esa fase estacionaria, que es como un polímero, se pone la muestra previamente preparada según ciertas condiciones. Después esa muestra se pone dentro de lo que llamamos fase móvil, que sería un líquido que empieza a desplazar, que empieza a subir por capilaridad y que empieza a desplazar los componentes. Una vez se termina ese proceso, viene el proceso de revelado, en donde, si bien existen diferentes técnicas, ya sea por luz ultravioleta o por el uso de diferentes reactivos, con el reactivo que nosotros utilizamos, podemos analizar por diferentes intensidades de color cuál sería la concentración del componente y también en función del desplazamiento que tiene la placa de cromatografía desde el punto de siembra hasta el final, van saliendo los componentes según su afinidad química por su estructura con la fase fija, digamos. Finalmente encontramos una placa de cromatografía donde cada puntito nos va a representar un componente, ¿sí? Y nos va a permitir conocer la identidad también del compuesto. Entonces, como resultado tenemos la identidad de los componentes que estaban allí presentes y que fueron logrados separar por esta técnica con las condiciones con las que se tiene y además la concentración de los mismos. Ok, bueno, ahora les vamos a mostrar un poquito el paso a paso de cómo funciona el kit. Voy a ir como saltándome algunas partes para no hacerlo tan largo. La primera parte es, como decía Dianis, que es la preparación de la muestra. Acá un poco está mostrando cómo es la presentación del kit y el contenido del mismo, más o menos para que vean que viene con una balanza, con el material de pesado. Y además lo que tiene de bueno este kit es que nosotros vamos a poder testear flores a partir de la segunda semana de floración en adelante, lo cual es bastante óptimo cuando hablamos de fitomejoramiento o de seguimiento de una genética. También vamos a poder testear cualquier tipo de extracción y aceites, ¿sí? Una vez nosotros tenemos nuestra muestra, lo que vamos a hacer es prepararla. Bueno, inicialmente vamos a preparar una cuba que va a ser la fase móvil, donde vamos a tener al líquido que va a permitir que los cannabinoides se vayan separando, que es este frasquito de mermelada, que también lo hicimos como bastante amigable para que no nos asustemos con cositas de laboratorio. Entonces, bueno, ahí se deja,
ya que este componente que tiene es bastante volátil y va a llenar la cuba. ¿Sí? Luego de esto vamos a proceder a la preparación de la muestra, que se hace en un tubo Eppendorf, siempre pesando primero el tubo y luego poniendo la cantidad de la muestra, que es 0.1 miligramos, que esto también es bastante positivo, ya que la cantidad es bastante poca para poder hacer el testeo. ¿Sí? Aquí, bueno, podemos ver que la cantidad de flor es bastante pequeña. Una vez hemos pesado la cantidad necesaria, acá, bueno, acá tenemos, por ejemplo, una extracción también. Y bueno, también tenemos acá en el video el aceite. Claro, la idea con esto es poder llegar a hacer una comparativa, ¿no? Poder plantearnos como buscamos esto de la trazabilidad, entonces decimos, bueno, vamos a analizar nuestro material vegetal. ¿Cómo son esos componentes? ¿Qué es lo que yo espero obtener? Finalmente, lo que me dijeron, o la semilla, la cepa viene con las condiciones que me dijeron, sí, y que además también teniendo en cuenta que esto puede variar también en función de las condiciones que tuvo la planta durante el crecimiento. Después de analizar el material vegetal y que ya conocemos cuáles son esas concentraciones, hacemos nuestra extracción. En la extracción, ¿qué obtuvimos? ¿Hubo alguna modificación? ¿Cambió en algo la composición? ¿La temperatura que utilicé me afectó? ¿No me afectó? Ahora vamos a ver un poco también eso, ¿no? Y después evaluar, después de la extracción, evaluar el aceite. Finalmente, de ese material vegetal de partida, ¿cuánto fue que yo obtuve en concentración? Entonces, eso es también cuando hablamos así como de trazabilidad y poder hacer un seguimiento de todo el proceso. Exactamente. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es poner las muestras y le vamos a poner una solución que lo que nos va a permitir es extraer los cannabinoides para que luego con un capilar los podamos tomar y ponerlos en la placa de cromatografía. Entonces, una vez hacemos esto, acá primero vamos a probar siempre con el capilar, como para ver que la cantidad que nosotros ponemos sea exacta. Dentro del kit, la plaquita que se recibe es una placa que tiene unos circulitos dibujados en la parte inferior para que puedan ver la cantidad que se pone. Siempre que una persona adquiere un kit con nosotros, hacemos un acompañamiento para que realicen el primer procedimiento con nosotras y se pueda despejar cualquier duda. Después va a haber una diferencia entre la cantidad de gotas que le ponemos según la matriz que estemos trabajando. Si es una flor, vamos a poner 10 gotas. Si es una extracción también, y si es un aceite, ya vamos a poner 20 gotitas. Después de esto, bueno, sembramos la placa, que creo que se vio mientras iba charlando el Sí, sembrado. sí, creo que ahí ya después viene el proceso más, viene desde, en esto que está mostrando ahí Lore, que viene el proceso de separación, que era lo que les decíamos, que por capilaridad va a ir subiendo en la placa hasta que ya sube todo el solvente y ya después el paso que sigue, ya ahí se separan todos los componentes, ¿no? Y ya después el paso que sigue ya es el proceso de revelado, que es como el más, en donde nosotros veríamos finalmente el resultado de cannabinoides. Entonces, bueno, para poderlo revelar, justamente utilizamos un reactivo colorante que nos va a permitir visualizarlos, ya que como veíamos ahí en la plaquita, los cannabinoides no son visibles al ojo humano, y con ayuda de un atomizador vamos a atomizar, bueno, primero en una servilleta para ver que esté todo correcto, y luego vamos a pulverizar este líquido sobre la placa para ahí poder observar a los cannabinoides, y esto sería lo que veríamos. Si bien, bueno, allí termina, digamos, el procedimiento manual, después lo que vamos a hacer es escanear la placa, como lo dice ahí rápidamente, no la van a enviar por mail, también se puede una foto con algunas características que les enviamos, y a la vuelta nosotras les vamos a enviar el informe de resultados, donde van a poder ver la cantidad en miligramos sobre mililitros de la muestra. La primera parte van a ser los porcentajes, la segunda los totales relativos de THC y CBD, y finalmente esta parte que es la que nos va a interesar para poder saber, por ejemplo, cuánto tiene una gotita del aceite con el que estoy trabajando, ¿sí? A ver si me deja salir de acá. Perfecto. Y creo que ahí voy a tener que dejar de compartir para volver. Así. Ahí ya les vuelvo a compartir. Un segundito. Perfecto.
Bueno, entonces una vez nosotros conocemos este resultado de la cromatografía, esto lo pusimos como a modo de reseña, no vamos como a ahondar en cómo se hacen las cuentas porque nos llevaría un tiempito. Después nosotras hacemos talleres específicos para cada uno de los proyectos productivos, analizamos con sus propias cromatografías y vamos a hacer estas cuentas que primero lo que vamos a analizar es el porcentaje de concentración que nosotros tenemos, es decir, la cantidad de extracción que yo le puse por la cantidad de aceite que estoy utilizando, y después con los datos cromatográficos vamos a ver cuánto hay por cada miligramo sobre gramo de la muestra, y luego esto vamos a pasarlo a la cantidad de gotitas dependiendo de la cantidad de mililitros que tengamos en cada botellita. Para aclarar algo ahí, estas cuentas que ven acá, por si las personas que después lo siguen viendo en YouTube o lo siguen después viendo para estudiar, estas cuentas tengan presente que son utilizadas cuando estamos partiendo de una extracción de RCO, más no cuando hacemos un macerado, ¿sí? Cuando hacemos el macerado directamente analizamos el aceite y ahí ya conocemos los miligramos por mililitro, pero estas cuentas como tal son para una extracción. Exactamente, sí, porque ahí justamente lo que decíamos antes es que vamos a tener en cuenta la concentración que va a ser esa cantidad de esa extracción. Por ahí esto que decía Diana, con los macerados ya directamente lo vamos a conocer haciendo la cromatografía de esa maceración. Entonces, Canatés o este kit que estuvimos viendo es algo que nos permite tener un control sobre varias de las etapas de la producción de derivados de cannabis medicinal. Primero, como les decía, en el cultivo, por esto que a partir de la segunda semana de floración podemos testear. También nos va a poder decir el punto de cosecha si vamos haciendo cromatografías y seguimientos del cultivo. Podemos ir haciendo con cada cosecha comparativas. Luego podemos hacer la parte de secado y volver a hacer un análisis para ver qué cannabinoides nos dieron después del secado. Después ahí lo podemos llevar para almacenamiento o podemos directamente llevarlo para la producción, y antes de realizar la producción hacemos un testeo para realizar la extracción y luego saber a través de la cromatografía qué nos queda en esta extracción y empezar a trabajar con las diluciones que nosotros necesitamos para realizar una fórmula magistral, es decir, esto de las preparaciones personalizadas, donde vamos a buscar para cada paciente su tipo de aceite dependiendo de las necesidades, y finalmente pues constituiremos este producto final donde también haremos nuevamente un análisis para verificar que haya quedado de la forma en la que nosotros hemos como programado que va a quedar ese producto. Como que la parte de cultivo por ahí, toda esta parte anterior, como que por ahí le vamos a dar en esta charla que estamos dando, le estamos dando por ahí más, vamos a ahondar un poco más en el tema de las extracciones. Sin embargo, hay ciertos también parámetros que hay que tener en cuenta durante el cultivo, la cosecha y el secado. Acá lo que quería por ahí recalcar es que cada pasito que hacemos, cada detalle que nosotros tenemos en el cultivo, en la cosecha, o sea, temperaturas, el tiempo de riego, iluminación, cada cosa que nosotros hacemos tenemos que ir haciéndonos por ahí esa costumbre, esa cultura de ir anotando todo, para que nosotros después podamos volver a repetir este procedimiento o nosotros podamos evaluar, mira, en este cultivo cuando lo hice me dio finalmente un producto que tenía tales características. Volví a repetirlo y me dio características diferentes. A ver, evaluemos qué fue lo que pasó. Hizo mucho calor, qué temperatura se utilizó, que por ahí cambié el tipo de nutrientes que le daba la tierra, y todo nos va a afectar porque estamos hablando de un producto natural en donde como tal va a verse afectado por cualquier variable, y más este tipo de plantas en donde cualquier tipo de estrés que tenga va a modificar la composición final de nuestro producto, de nuestro derivado. Perfecto. Bueno, y hablando un poco de esto que decía Diana, que bueno, nos vamos como a concentrar un poquito más en las extracciones.
Es importante saber que cuando nosotros hablamos de extracciones, no cualquier método de extracción sirve para elaboraciones medicinales, y lo que se ha visto por los estudios y las comparativas y las investigaciones que se han venido haciendo es que los Yo más con- convenientes Ah, ¿se suspendió? con Ah, yo le solventes encargué a o- Sol que me traiga el pan. ahí alguien activó el Disculpen, ¿podrán micrófono. silenciar los micrófonos? Se activó, por ahí se activó sin Sí, uno tocarlo y se activa. sí. Pero bueno, como les decía, entonces los más convenientes suelen ser los llamados por solventes o las llamadas extracciones limpias, donde se utiliza un solvente que luego se va a utilizar una manera en la que extraemos totalmente ese solvente y nos va a quedar el concentrado de la extracción de la planta. Y ahí vamos a hacer lo que son los análisis químicos, que es esto de la cromatografía que estamos viendo, y el análisis microbiológico para ver que no haya ningún tipo de microorganismo presente. Y bueno, acá nosotros un poco viendo como en función de lo que habíamos hablado anteriormente, les habíamos mostrado acerca del perfil químico de la planta, nosotros sabemos que en los tricomas encontramos nuestros componentes en estado ácido, que por efecto de la temperatura o de la luz va a ocurrir un proceso de descarboxilación, en donde los vamos a encontrar en estado neutro. En este proceso de descarboxilación puede ocurrir ya sea dentro de la misma planta o durante el proceso de secado, curado o de la misma extracción. Hay que tener mucho cuidado porque nosotros después cuando estamos trabajando con diferentes solventes o durante el proceso de extracción, si no sabemos, si no manejamos y controlamos bien estos parámetros, sobre todo el de la temperatura, podemos obtener una degradación de nuestros componentes de nuestros productos. Algunas veces son beneficiosos o son intencionales, como es el caso del CBN, que es un componente que se está utilizando muchísimo ahora también, porque se han encontrado algunos efectos terapéuticos, pero por ahí si nuestra idea no es trabajar con este componente final, sí hay que tener mucho cuidado con el tema de la temperatura. Acá un poco para hacernos un mini resumen de lo que ocurriría con los principios activos en el proceso de extracción. Y bueno, acá un poco, ¿cuáles son esos parámetros que nosotros debemos tener en cuenta cuando queremos hablar o cuando hablamos de una extracción eficiente? Tenemos que tener en cuenta qué tipo de material tenemos de planta, ¿sí? Cómo viene nuestra planta, y por eso está bueno analizar el material vegetal para poder saber, bueno, esta planta venía con mucha potencia, venía con una alta concentración de componentes o de principios activos, o por ahí no, entonces ya sabemos que nuestra extracción, por más de que esté muy controlada, pues finalmente no nos va a dar un producto que tenga una alta potencia porque ya la planta de por sí no lo trae. Entonces es importante conocer qué tipo de material vegetal estamos utilizando, qué técnica de extracción estamos utilizando, porque según la técnica de extracción vamos a tener también un porcentaje de rendimiento. También evaluar acerca de cuánto es ese tiempo de extracción en esa etapa, qué es lo que estoy utilizando. Algunas técnicas utilizan, que ahora lo vamos a ver, algunas técnicas utilizan presión, o sea, vacío, para poder realizar la evaporación de los solventes, qué temperatura estoy utilizando, cuál es la cantidad que estoy utilizando de material vegetal versus solvente, ya sea un aceite, o si hacemos maceración, o algún solvente como el alcohol, si estamos haciendo un RCO. Después, qué tipo de agitación, si ese solvente tiene algún tipo de pH, si es un solvente ácido o básico, o cómo nos va a cambiar. Y finalmente, como veníamos hablando, qué tipo de solvente estamos utilizando. Estos son algunos de los parámetros que nosotros debemos evaluar y que tenemos que estudiar y ver cuál nos conviene e ir generando una metodología de extracción que también se adapte a las necesidades que ustedes tengan o a los materiales también que ustedes tengan a la mano y con los que ustedes puedan llegar a trabajar. Lo importante es que evaluemos por ahí los pros y los contras y que nosotros podamos establecer cuál es el que más nos conviene y cuál es el que finalmente nos va a dar un producto de calidad también, teniendo en cuenta que cada parámetro que nosotros utilicemos tiene que ser anotado también de vuelta, esto mismo, para que después podamos reproducirlo y que si hoy nos estamos tomando un aceite que tiene X características, dentro de 6 meses podamos repetirlo para no empezar de cero con el tema de la dosificación. Entonces, en función de eso, hay distintos tipos de extracciones.
Las más conocidas o las que nosotros podemos llegar a elaborar de manera domiciliaria son la extracción con aceites vegetales, ¿sí? En donde nosotros ponemos nuestro material vegetal dentro del aceite, hacemos una maceración, dejamos un tiempo, algunas veces se utiliza temperatura, otras veces no, y evaluamos y obtenemos así nuestro aceite, nuestro producto final, digamos. Otro tipo de extracción se hace con alcoholes, se pueden utilizar diversos tipos de alcoholes, pero tengamos en cuenta que cuando estamos realizando estas preparaciones en casa de manera domiciliaria o en nuestro laboratorio, tenemos que utilizar algo un solvente que nos permita tener el menor riesgo para la salud. Entonces, en este caso se recomienda un alcohol de cereal tridestilado, que si sabemos que si en caso de que nos llega a quedar algún pequeño rastro de este reactivo, a trazas de este solvente, no nos va a generar ningún daño para la salud. Otra técnica que se utiliza es utilizar alcohol, en este caso sí se puede utilizar cualquier tipo de alcohol si nosotros estamos trabajando con un sistema de vacío, en donde nosotros nos garantizamos que todo el solvente va a ser extraído en su totalidad, ¿sí? Cada uno de ellos va a tener diferentes ventajas y desventajas. Esto ya lo evalúa cada persona por ahí qué le conviene o con qué técnica se siente más cómoda, ¿no? Cuando estamos trabajando con aceites vegetales, que pueden ser aceite de oliva, de lino, de canola, hay distintos tipos de aceites que se pueden llegar a utilizar. Sabemos que vamos a conservar mucho más los terpenos, que por ahí al ser un solvente, en este caso los aceites, siempre, perdón, acá hacer un paréntesis, cuando nosotros estamos hablando de extracción, tenemos que saber que estamos hablando de que lo similar disuelve lo similar. Esto es como un principio de química, ¿sí? Entonces, si yo tengo un aceite, el aceite me va a disolver o me va a extraer de las plantas los componentes que sean similar a él. Entonces, en este caso, por eso los principios activos que se encuentran en forma ácida no los va a extraer porque no son afín al aceite, más sí los componentes en estado neutro, ¿sí? Que van a variar en función de si utilizamos o no temperatura. En este caso, cuando utilizamos la extracción con aceites, nosotros no vamos a tener la interferencia de la clorofila, ¿sí? La clorofila no la vamos a extraer porque precisamente no es afín a los aceites vegetales. Cuando estamos hablando de una extracción con alcohol, sí vamos a obtener nuestros componentes en su forma neutra, en su forma ácida, porque el alcohol, en este caso el etanol, que sería el alcohol tridestilado, va a tener esa capacidad de solubilizar estos dos componentes. Pero en este caso vamos a tener un inconveniente con los terpenos, donde nosotros tenemos que manejar muy bien las temperaturas que estamos utilizando para conservar al máximo el perfil de terpenos de la planta. Y en este caso sí vamos a tener una interferencia de la clorofila que va también a ser solubilizada por lo mismo. Es por eso que cuando hacemos la extracción con el alcohol nos va a quedar por lo general como verde cuando lo hacemos así. Cuando lo hacemos con los aceites, no. Y cuando trabajamos al vacío está buenísimo porque en este vamos a tener una alta composición de los componentes en sus formas ácidas, neutras, tal cual como viene la planta. Básicamente vamos a obtener el perfil de componentes tal cual vienen, de metabolitos, digamos, tal cual como viene de la flor, ¿sí? Y eso es algo que es bastante positivo. Dentro de lo que se encuentra hoy en día que se ha estudiado de publicaciones, la verdad que es muy poco lo que se ha hecho en función de establecer cuál sería por ahí la técnica que nos ofrece la mejor forma de trabajar. Como que no hay un parámetro o no hay una palabra dicha que diga, este es el método ideal y tienes que hacerlo con estas características porque vas a obtener el mejor rendimiento y porque va a ser lo mejor. En este caso, es algo muy nuevo que todavía sigue en estudio y que presenta gran variabilidad y que es muy difícil de establecer, ya que se está trabajando con productos naturales y que cada persona tiene como diferentes material vegetal, diferentes condiciones, así que es muy difícil de establecer. Lo que sí se sabe es que cuando yo estoy trabajando con extracción con alcohol,
voy a utilizar un ejemplo, que esto en el trabajo de la bibliografía que ven ahí en la presentación, en donde ahí nos muestran, en un estudio que se hizo, nos muestran que si nosotros trabajamos con 10 gramos de material vegetal, de ese material vegetal puntual obtienen como resultado una concentración de 2,5 miligramos por mililitro, ¿sí? De los principios activos. Cuando trabajamos con extracción con aceite, necesitamos el doble de material para poder obtener esa misma concentración. Entonces, digamos que lo único que sí se ha logrado establecer en los diferentes estudios que se han hecho es que cuando trabajamos con una extracción con alcohol, tenemos un rendimiento un 100% más alto que cuando trabajamos con las maceraciones. Exactamente. Entonces, aquí como para hacer tipo un resumencito de lo que venía diciendo Diana, por ahí sí todavía no hay como algo estandarizado para decir que tal procedimiento es el mejor, pero sí hay estudios que por ahí nos muestran esto que decía Diana, que algunos pueden tener mejores rendimientos. Entonces, yo voy chismoseando lo que van poniendo ahí en el chat. Lo que vamos a obtener cuando hacemos una maceración son terpenos, cannabinoides ácidos. Los neutros no los va a llegar a extraer, solamente vamos a extraer esa parte ácida por una cuestión de polaridad de los compuestos. Vamos a obtener terpenos al 100%, digamos, de todas es en la que más obtenemos terpenos, ¿sí? Después, clorofila no vamos a tener, y esos cannabinoides neutros que nosotros obtenemos también va a depender si nosotros qué temperatura le apliquemos, si es un termomacerado o si es un macerado que no tiene ningún tipo de temperatura. Después, digamos, esa extracción alcohólica que se realiza nos va a permitir obtener sí todos los componentes que obtendríamos a través de la maceración, pero allí le vamos a sumar los cannabinoides neutros, y lo que tenemos es la parte de clorofila, que ahí lo podemos hacer una pequeña corrección, por eso poníamos más menos, que la clorofila, si nosotros frizamos previamente las flores, después las ponemos en alcohol, las batimos durante 30 segundos, filtramos, volvemos a pasar por alcohol esas mismas flores, volvemos a filtrar durante poco tiempo. Eso hace que la cantidad de clorofila que nosotros extraemos se reduzca notablemente, ¿sí? Y finalmente, cuando lo hacemos en una extracción por rotavaporador o por vacío, allí digamos que va a ser la extracción más óptima, donde esa extracción después la vamos a poder pasar por un proceso de purificación, donde vamos a poder extraer la clorofila. Entonces nos daría este tipo de extracción la posibilidad, después de hacer la extracción, sacar la clorofila. Eso ahí como para que quede un poquito de claridad respecto a la comparativa. Después tenemos otros tipos de extracciones, como por ejemplo son el RCO, que es algo que se utiliza muchísimo. Lo que tiene el RCO, que no lo pusimos acá, pero lo vamos a nombrar, el RCO lo que tiene es que tiene mucho rendimiento de cannabinoides ácidos, porque nosotros necesitamos un poco de humedad para hacer la extracción del rosin. Entonces vamos a tener presentes muchos cannabinoides ácidos, pocos neutros. Es bastante similar a los rendimientos que tenemos por maceración, y por ahí lo que tienen estas técnicas, tanto la maceración como el RCO, es la cuantificación y la cantidad de material vegetal que nosotros utilizamos para obtener X cantidad de cannabinoides. Entonces, como que cuando hacemos una maceración, si bien tiene un buen efecto terapéutico, por ahí voy a tener que utilizar el doble de flores para poder obtener lo que yo obtendría con la mitad de esas flores a través de una extracción con alcohol, ¿sí? Acá otra cosa también que es importante a tener en cuenta es que cuando nosotros estamos haciendo una maceración, finalmente es lo que nos dé, ¿no? Lo que se llegó a extraer como tal. Ese va a ser nuestro resultado final. Analizamos nuestro aceite, sabemos cuántos miligramos tiene de nuestro principio activo y eso ya es lo que tiene. Cuando nosotros hablamos de una extracción con alcohol, nosotros tenemos esa resina y nosotros vamos a poder controlar
cuál es la concentración final que vamos a obtener, porque esa resina la vamos a diluir en cierta cantidad de aceite hasta llegar a la concentración final que queremos. Entonces, por ahí, si nosotros queremos hacer un producto que nosotros que queramos repetir siempre la misma dosificación, la misma concentración, va a ser mucho más fácil de realizar cuando hacemos con la preparación con un extracto como tal, con la resina como tal, después diluida en el aceite. Exactamente. Y bueno, acá también viendo como tipos de extracciones, después tenemos esto que hablábamos del Rick Simpson Oil o el RCO, que es haciéndolo con alcohol, ya sea a través de estas técnicas más caseras, que es evaporándolo, o con el Mamba Labs, que es lo mejor, que ahora lo vamos a ver. Y después tenemos otros tipos de extracciones, les mostramos como una de las que hay, después hay otras más por ultrasonido, bueno, hay otra serie de extracciones que por ahí dentro de la realidad argentina todavía no las tenemos al alcance, como por ejemplo es el fluido supercrítico de CO2, que básicamente lo que va a hacer este equipo que vemos acá es poner el dióxido de carbono por muchísima presión. Lo que va a hacer es ponerle entre un estado líquido y gaseoso, y esto lo que va a hacer es atravesar la planta y obtener los cannabinoides, los terpenos, todos sus componentes, y de allí viene esta famosa frase del oro verde, porque lo que vamos a extraer es esta extracción, valga la redundancia, que es un color más ámbar, más claro, donde justamente no vamos a extraer nada de clorofila, y viene siendo una de las extracciones con mayor rendimiento y las que se utilizan mayoritariamente en la industria del cannabis, en países como Canadá, Estados Unidos, y en Colombia también trabajamos con fluido supercrítico. Aquí también queríamos ver un poco cómo son los rendimientos de estas extracciones, ¿no? Claro, en este caso nosotros lo que se hizo en esta revisión bibliográfica fue evaluar, bueno, cómo es el cambio, cómo varía la composición de los principios activos en función del tipo de extracción que se hace. Entonces, cuando se hace una extracción con alcohol, vemos que si bien se obtiene un mayor porcentaje de rendimiento, porque vemos que acá se obtiene un 22% versus un 14% cuando hablamos con fluido supercrítico, ese 22% también viene de la suma de otros componentes que se extraen con el alcohol, como lo es la clorofila, que eso me va a aportar un peso, ¿sí? Entonces, yo si dejo en alcohol mucho tiempo el material vegetal, claro que al final, cuando evapore todo ese alcohol, voy a obtener mucha más masa, pero esa masa final, o sea, esos gramos final de resina que yo estoy obteniendo, muchas de esos gramos van a corresponder a la clorofila, más no al principio activo como tal, ¿sí? Que es lo que no ocurre con el fluido supercrítico, pero también para que lo tengan en cuenta si ustedes realizan la extracción con alcohol, que entre menos tiempo va a ser mucho mejor porque menos clorofila vas a extraer. Pero vemos también que después, cuando analizamos ese extracto final, vemos una diferencia significativa entre los porcentajes del principio activo, en donde vemos que con la extracción obtenemos un 3% y que cuando trabajamos con el fluido supercrítico obtenemos un 15,8%. Vemos que tenemos, cuando hacemos por fluido supercrítico, un 13% más entre un 12 y un 13% más de concentración de ese principio activo, ¿no? Esto del por qué también en la industria se utiliza por ahí estas técnicas, y también lo que buscamos o lo que también establecen en las distintos trabajos publicados es que este tipo de estudios también deberían realizarse con las maceraciones. Pero también hay que tener en cuenta, o esto que cuando empieza uno a ahondar un poco más en este tipo de publicaciones científicas que se han hecho al respecto, es que Argentina es uno de los pocos países que trabaja con este tipo de extracciones. Entonces, es también un cuestionamiento para que acá se realice este tipo de estudios. Hay algunas publicaciones que ya están hechas, pero son publicaciones que están cerradas, en donde tienes que pagar bastantes dólares para poder obtener acceso a esta información,
por lo que también se hace como bueno que se generen también redes, porque creo que sí, entre todos nosotros, y hay varias personas que trabajan con la extracción, con maceración, y hacen el estudio y empiezan a analizar cuánto utilizan de material vegetal y cuánto obtienen, y se empieza a generar como una base de datos en donde todas las personas puedan también empezar a tener como esta información un poco más abierta, en donde todos podamos tener acceso y evaluar después cuál es la que prefiero o cuál es la que más me conviene, ¿no? Exactamente. Pero bueno, acá un poco las comparativas, entonces como para que tengamos una idea. Después cuando nosotros hablamos de rotavaporador y estamos hablando de vacío, no es un vacío que podamos hacer con una bomba de vacío fácilmente. Son equipos especializados que manejan una presión específica y que no es algo que nosotros podamos reproducir de forma casera. Por eso hay equipos específicos para esto, y algo que es lo más similar a esto y que por eso se los queríamos también mostrar hoy, que nos permite hacer un muy buen tipo de extracción, es justamente el equipo de Mamba Labs, que nos va a permitir hacer una reducción del solvente de una forma segura, rápida y con un excelente rendimiento. Así que sin más, los dejo un ratito con Noé, les dejo un ratito con Noé para que les cuente cómo funciona el equipo y veamos cómo es que nos puede dar esta extracción. Bueno, gracias Lore, gracias Diani, buenas tardes. Una vez más, les cuento, desde Mamba creamos el primer equipo para poder hacer la extracción en casa. El equipo cuenta con la posibilidad de un baño María, así como se hacía de manera casera la extracción a baño María en una Pirex, de una manera un poco insegura. Nosotros lo trasladamos a un equipo cuasi de laboratorio, porque tenemos baño María, ¿sí? Nosotros acá les voy a mostrar con este chiquito, es una resistencia que va a calentar el agua, esa agua la vamos a tener en un recipiente plástico, y dentro va a ir la extracción que nosotros hicimos de alcohol y materia vegetal en un recipiente de vidrio que les va a ir el equipo. Entonces, una vez que yo hice la maceración de alcohol con flores, como decían las chicas recién, de la menor cantidad de tiempo posible para evitar la clorofila, lo que puedo hacer es colocarlo en el recipiente y dentro del equipo para que, mediante el baño María que vamos a poder setear, eso es importante también, como decíamos, porque la temperatura va a depender de nuestro resultado final, entonces a mayor temperatura podemos hacer ciertos cambios y va a depender de lo que necesitemos, ¿sí? Entonces, seteamos el equipo para que nosotros mantengamos la temperatura estable durante todo el proceso. Aparte del equipo, también tiene agitación magnética. No sé si se llega a ver, y acercar la cámara es medio engorroso, pero la agitación magnética es un imán, ¿sí? Que es este pequeño busito que tengo acá, que va a girar dentro del equipo y va a generar un embudo. Esto lo que nos hace es que esté en constante movimiento la solución, esté homogénea y se evapore también más rápido. A lo que le incluimos un cooler, como ven acá, que evapora, saca todo y permite que ninguna partícula ingrese. Por lo tanto, nuestra solución es 100% pulcra, ¿sí? Cuando lo hacemos de manera casera, muchas veces en la Pirex, en casa, en una hornalla, obviamente tenemos que tener ciertas precauciones, como por ejemplo que no anden mascotas, chicos cerca, y evitar el contacto, y también un ambiente muy ventilado porque justamente estamos evaporando alcohol. En cambio, lo bueno del equipo es primero que al tener el cooler, como dije recién, ninguna partícula va a ingresar en la solución, entonces lo puedo hacer en casa sin ningún problema. Y aparte podemos adicionar un ducto para directamente sacar hacia afuera, hacia la ventana, y no tener todo este vapor de alcohol dando vuelta en casa. Entonces, una vez que se evapora todo el alcohol y obtenemos la resina, como hablábamos recién con las chicas, una vez que tengo la resina dentro del equipo, voy a poder adicionarle el aceite para directamente emulsionar y obtener el producto final. ¿Por qué? Porque al emulsionarse a temperatura y con la agitación magnética con gran velocidad, lo que voy a tener es un producto completamente homogéneo, ¿sí?
¿Qué es lo bueno? Que puedo pesar el vaso y el buzo antes de arrancar para saber cuánto pesa. Una vez que obtengo la resina, saco el frasco, lo seco, lo vuelvo a pesar, sé exactamente la cantidad de resina que me dio esta preparación, y acá mismo puedo adicionar el aceite, dependiendo de las proporciones que cada uno quiera utilizar, para volver a incorporarlo en el equipo y emulsionarlo para después tener el producto final, ¿sí? Entonces nosotros trabajamos con este equipo que es el R1000, que es hasta 1 litro de capacidad, y después también tenemos la versión Pocket, que es de medio litro, ¿sí? Y en el caso de trabajar con más volumen, lo que nosotros recomendamos es, arrancamos con 1 litro, una vez que se evapora unos 600, 700 mililitros, puedo directamente levantar el cooler, que me da acceso directo al producto, adiciono la cantidad que necesito, vuelvo a cerrar y sigue el proceso sin ningún problema, y yo sigo haciendo mis cosas. No dependo de estar acá revolviendo ni nada, sino que simplemente yo puedo continuar con mi vida. No sé si las chicas quieren agregar algo, ya que saben y me puedo estar olvidando de algo. No, perfecto. Yo voy a compartir un video, como por ahí sí estaba, si no lo alcanzaban a ver. Pero bueno, ven, ahí está el buzo que agita, acá ya está finalizando como la extracción, y se puede ver ahí cómo está dando vueltitas, es lo que nos ayuda. Y bueno, acá era lo que decía Noé, que podemos agregar nuevamente alcohol y va a seguir haciendo la extracción. Beneficios del equipo, creo que fundamentalmente es que no necesitamos estar interviniendo tanto con la mano, que es algo que está cerrado y que vamos a poder saber la cantidad de resina que tenemos y continuar el proceso. Esto, por supuesto, también es industria argentina y es algo que está, digamos, bastante óptimo, por no decir excelente, para realizar las extracciones y para poder hacer aceites de esta manera, cuantificando después qué es lo que tiene esa extracción y qué es lo que finalmente nos va a quedar en ese aceite. Muchas gracias. Claro, en este caso ya se obtendría la resina tal cual sin ningún tipo de solvente, en este caso sin el alcohol, y que al conocer, como Noé nos decía ahí, al conocer el peso del vaso y el peso del buzo, podemos agregarle aceite también pesando cuánto es y hacer una dilución de esa resina y ahí ya poder extraer como tal del vaso la resina, pero ya sabiendo cuánto es la concentración, sabiendo que de X cantidad de gramos que obtuve, por ejemplo, 1 gramo, le pongo 10 mililitros de aceite o 10 gramos de aceite y ya empiezo a manejar una concentración de 1 en 10. Por eso Noé que mencionó importante que pueden pesar y que el kit viene también con una balanza para que también puedan pesar y puedan conocer cuánto es después el peso final. Tienen el peso inicial del vaso vacío con el buzo y luego el peso final con la resina con el buzo, entonces ya van a saber cuánto es lo que tienen y ya pueden realizar las diluciones ya conociendo como tal cuánto es, que es más o menos también lo que se realiza cuando lo haces en la extracción, digamos, de manera más con la Pirex o con otro método, ¿sí? Entonces, a lo que estamos apuntando con esto, tanto con el equipo de Mamba como con el kit, es que nosotros podamos tener un laboratorio móvil, que podamos ir a cualquier lugar, que sea en una montaña, y poder hacer mi extracción de una forma segura y al mismo tiempo poder hacer los análisis y que no sea algo como solamente cerrado para quien tiene sí o sí un laboratorio, sino que esto es una forma de democratizar la ciencia y el conocimiento para que todos y todas tengamos acceso a productos de calidad sin necesidad de tener que ir a un laboratorio, sino que nosotros mismos vamos a tener un laboratorio en casa, ¿sí? Entonces, vamos a continuar ya con la última parte de la presentación. Y bueno, aquí un poco hablar entonces de la importancia del efecto séquito y por qué también hablamos que este tipo de extracción de RCO, ya sea por maceración, son extracciones, digamos, buenas para las elaboraciones
y es porque sabemos que, y está comprobado que está este efecto séquito o efecto entourage, que es cómo interactúan tanto los flavonoides, los terpenos y todos los componentes que tiene la planta de cannabis para generar diferentes tipos de efectos sobre el organismo. Lo que vemos es que los terpenos además tienen un muy gran potencial dentro de la planta de cannabis y por eso los macerados también tienen gran potencia porque tienen una gran composición de terpenos, ¿no? Esto se ha venido estudiando. Acá este es un estudio que se hizo en el 2017 en Estados Unidos, donde se compararon dos productos, el Sativex y el Epidiolex. El Sativex es un concentrado de THC y el Epidiolex es un concentrado de CBD, sí, es así, porque siempre me los confundo. Y esto lo compararon contra los preparados Full Spectrum y lo que se dieron cuenta es que estos aislados en realidad de los cannabinoides lo que generan son muchos efectos secundarios que no son deseados para cuando específicamente además estamos trabajando con cannabis, que es algo que nos ayuda, por ejemplo, a trabajar con personas que tienen quimioterapia y que por la quimioterapia tienen muchos vómitos, mareos. Bueno, si vamos a trabajar con un Sativex, por ejemplo, es algo que va a generar vómito. Entonces, es algo como contradictorio y por eso siempre vamos a hablar que lo más óptimo o lo mejor y contra lo que venimos luchando y trabajando es que podamos tener componentes o aceites que sean realizados con full spectrum para que podamos tener ese efecto séquito o ese efecto entourage que es tan importante para tratar la salud, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco ya lo habíamos visto, como hasta dónde nos acompaña Cannatest, finalmente hasta el testeo del producto final y poder saber realmente qué es lo que tienen los productos, hacer etiquetados fieles, donde podamos conocer los porcentajes de CBD, los porcentajes de THC u otros cannabinoides presentes, como por ejemplo el CBN, que también está bastante en boga, o el CBG, y la concentración, que es la cantidad de esa extracción que estamos poniendo en cada botellita. Es súper importante como que nosotros podamos dar esta información y que empecemos como a familiarizarnos con esto, porque muchas veces hay etiquetados que pueden llegar a ser inclusive confusos, porque por ejemplo nos dicen, no sé, que es un full spectrum, pero tiene 100% CBD. Entonces, no es tan full spectrum porque no tiene los otros componentes y bueno, hay muchas etiquetas que a los usuarios no tener toda la información por ahí resultan más confusas, entonces las cromatografías nos permiten como hacer claridad y también a los usuarios o a quienes estamos acompañando poderle dar claridad en qué es lo que están consumiendo y llegar a esto que estábamos hablando al inicio, que es la calidad, donde yo voy a conocer la pureza con la que estoy trabajando, que bueno, esta es la parte más difícil acá en Argentina, porque bueno, esto de análisis de metales pesados y demás es complejo, pero pues si trabajamos de formas adecuadas, aquí en la pureza también tiene que ver mucho el cultivo y que sean cultivos orgánicos, porque la planta de cannabis absorbe absolutamente todo. De hecho, sabemos que es algo que se utiliza para mejoramiento de suelos, porque absorben todos los metales pesados, y eso si no trabajamos con algo orgánico y ponemos fertilizantes, esos químicos también van a estar en las flores que nosotros vamos a trabajar, que de hecho el otro día estaba en un vivo y era una de las discusiones donde decían, bueno, ¿qué es mejor, suelos vivos o suelos inertes? Y lo que hoy por hoy se está poniendo inclusive dentro de la industria por estas trazas que pueden llegar a quedar de esos fertilizantes es que nos aboquemos más hacia living soil, suelos vivos o suelos orgánicos. Después lo que tendría que ver con la composición, que es esta cantidad de los cannabinoides, la potencia que sería la concentración, la identidad, que podamos ver finalmente entonces qué es lo que tiene ese aceite y eso es lo que nos va a brindar la seguridad o el perfil de bioseguridad del cannabis, que ya es algo que sabemos que nadie ha muerto por sobredosis de cannabis y esto también nos da una gran
seguridad para trabajar con esta planta y ir haciendo seguimientos, ir viendo cómo vienen los pacientes en su proceso. Y bueno, ya como para finalizar un poco, esta frase que es: el acceso al cannabis medicinal y sus derivados son una cuestión de justicia social y está constituido dentro del derecho a la salud y al sistema médico de un país. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias y quedamos ahí para todas las preguntas que tengan para hacernos. Bueno, Bárbaro. muchas gracias, chicas. ¿Están seguras? Porque hay un montón. Bueno, la Con próxima. con respecto al peso, cuando hablamos del peso, nosotros, ¿no?, que trabajamos con profesionales de la salud, a veces nos pasa que nos piden cuántos miligramos por mililitro. Entonces, bueno, no solamente necesitamos saber la dilución, sino también, o sea, la dilución sabemos que si tenemos una jeringa de 1 mililitro, lo vamos disolviendo en tanto y sabemos la dilución. El peso a nosotros nos ayudaría específicamente a saber cuántos miligramos tengo por mililitro, que eso es lo que los médicos más todo el tiempo como que nos acosan con ese tema, y no tenemos eso. ¿Por qué? Porque hacemos macerados, porque a veces hacemos extracciones en alcohol y no podemos ir directamente al peso de esa resina. Así que está buenísimo, quiero uno ya. Claro, ahí lo que está copadísimo es esto, que vos puedes tener varias opciones, puedes analizar ya sea, si haces con resina, puedes analizar la resina y haciendo las diluciones con esas fórmulas que estaban ahí, que quedan ahí como después quedan para que vuelvan y miren en el video de YouTube, pueden verlo. Con esa fórmula podrías llegar a sacar cuántos son los miligramos finales, ¿no? Esto en el caso de que trabajes con resina. O si no, puedes analizar directamente el aceite, que creo que es lo más apropiado. Sí. Analizar el aceite finalmente, porque así ya te quedas más segura de cuántos son esos miligramos y lo que tú dices, como ya te sacas de encima esa duda, porque para un médico poder dosificar sí o sí necesita conocer esa composición. Tal cual. Bueno, Dani, ¿tenés ahí las preguntitas? Sí, una pregunta que se hizo varias veces es, primero es, ¿cómo se llama cada uno, cómo se les denomina cada uno de los dos aparatos específicamente, y si van a pasar el costo de los mismos? Sí, les decimos los valores. Bueno, en Canatés, que no lo dije, vamos a poder identificar y cuantificar THC, THCA, CBD, CBDA y ausencia o presencia de CBG. Esos son como los 5 cannabinoides que estaríamos observando. El kit para analizar 4 muestras se adquiere por única vez y luego lo que vamos a adquirir son los reactivos recargables. El kit actualmente tiene un valor de 35.000 pesos. También buscamos que los precios sean bastante accesibles. Y por el otro lado tenemos al equipo de Mamba, que ahí nos dicen no de los precios que tienen ahora. Tenemos las Perdón, dos Lore, no sé opciones. si lo dijiste, perdón, no, que puedes analizar 4 muestras con el kit. Así, 4 muestras. Bien. Bien, ahora sí. Por el lado de Mamba tenemos el R500, como dijimos, es hasta medio litro y tiene un valor de 115.000 pesos. Y el R1000, que es hasta 1 litro, en 169.500. Ambos tienen la opción de pago en efectivo con un descuento. Ambos tienen la opción de pago con tarjetas en cuotas. Así que la idea es que pueda ser algo que todos podamos tener en casa. Y creo que hay muchas maneras de poder financiarlo y charlarlo. Así que la idea es esa. Y tenemos una promo que después se los pasamos, que es comprando un kit y un equipo de Mamba, tienen un descuento por llevarlos juntos. Así que nada, cualquier cosa, ahora les dejamos nuestras redes sociales, como si nos quieren escribir, y también les voy a dejar un numerito de WhatsApp por si quieren hacer alguna consulta Sí, más. ahí están preguntando si pueden llevar directamente la muestra a Canatex y ustedes la pueden hacer. No sé, yo analicé con ustedes flores, pero también se pueden analizar aceites, ¿no es cierto? Sí, sí puedes analizar flores, extracciones o aceites y tienes la opción de adquirir el kit
o acercar a nuestra oficina de microcentro o al laboratorio allá en Boulogne las muestras para realizar el análisis y se les envía ya directamente el resultado. Perfecto. Bien, ahí les consulto. ¿Cuáles son los patrones con los que hacen los resultados? ¿Es de una flor o sea las matrices? No sé, por ahí ustedes entiendan más la pregunta. Sí, se utilizan los estándares que se utilizan son los que decía ahora Lore de lo que se puede llegar a analizar, ¿sí? Del THC, THC ácido, CBD y CBD ácido. Eso se realizó una curva de calibración y en función de esto se puede llegar a analizar estos componentes como tal. Y se analiza o los análisis y la cuantificación se hace frente a estos estándares que están certificados y que se encuentran en su estado puro, ¿sí? No lo analizamos frente a otra matriz o frente a otra flor, porque eso ya presentaría una gran variabilidad. Se analizan esas tres matrices, aceites, flores y extracciones, pero la calibración y la validación del producto como tal se hizo con estándares aislados. Bueno, una de las preguntas que leí también ahí, que dice una compañera, es si hay diferencia entre el preparado y la flor. Sí, a mí me salió una gran diferencia, así que explíquenlo ustedes. Yo hice Claro, los dos análisis y salió porque una gran dentro diferencia. de eso, lo que les decíamos que estaba buenísimo analizar como estas tres etapas, porque tienes una gran variabilidad que va a estar dada por el tipo de extracción que realizas dentro de ese tipo de extracción, ¿cómo lo hice? Primero el tipo de extracción, ¿no? Si fue por maceración, que por ahí es el que menos intervención tiene, entonces por ahí sí, cuánta cantidad le pusiste, si utilizaste temperatura, cuánto tiempo se dejó, si el material vegetal que se analizó tenía el mismo tiempo de curado o el mismo tiempo que cuando se realizó la preparación, si pertenece a la misma planta, porque a veces también hay variabilidad de una planta a la otra. Todos estos factores hacen que los resultados sean distintos. Se mantiene por ahí el ratio, ¿sí? Si es según el mayor contenido del cannabinoide, pero finalmente hay una variación en los resultados. Sí, yo por ejemplo, la flor, yo analicé al mismo tiempo la flor y el aceite, y en la flor el contenido era mucho mayor al del aceite. Evidentemente se va perdiendo en el proceso, como decís vos, en el proceso de extracción, también según la extracción que hagamos, pero también como que se mantiene el ratio, como vos decís, pero se va como perdiendo un montón de cosas. Porque los cannabinoides que tenía la flor eran casi distintos, o sea, los ratios eran iguales, pero muy distinto al producto final. Claro, Lo porque que hay que yo ver la vi. dilución, ¿no? Porque también hay que Claro, ver cuánta material vegetal pusiste para esa claro, cantidad de aceite y después también tener en cuenta lo que decís, ¿no? Como que puede ocurrir un proceso de degradación. tal Entonces cual. sigue manteniéndose el ratio porque siguen estando ahí presentes, pero el porcentaje que hay o la concentración final va a ser diferente. Eso siempre por eso siempre es mejor para garantizar que podamos conocer bien cuál es la concentración final, analizar el producto final Tal como cual. base. Por ahí después el material vegetal o las extracciones, está bueno analizarlas para poder establecer cuál es la metodología más apropiada. Es decir, bueno, para esta extracción utilice tal temperatura, tal cantidad de solvente, como me dio. Después en el otro utilicé otra temperatura, aumenté los grados un poquito más. Me siguió dando lo mismo y así como el análisis de extracción y material vegetal es más que nada para mantener esa trazabilidad, pero es indispensable analizar el producto final, que sería ya el aceite. Sí, Claro. Otra fundamentalmente. pregunta que quería hacer, que la leí, que Dani seguro la tiene por ahí, pero a mí también me interesó, es con respecto a las extracciones en aceite. Nosotros utilizamos mucho los macerados con la gente, con las microdosis, trabajamos un montón, y ustedes decían que a través de la extracción de aceite no obteníamos ácidos.
nosotros los análisis nos salen casi todos ácidos, los Sí, no, ahí extracciones. fue una confusión cuando estábamos ahí hablando. Es al contrario, es totalmente al Ah. contrario. No, o sea, cuando lo hacemos en estado ácido, no, es así como lo dices. ¿Se puede obtener cannabinoides en los dos estados? Sí. El Sí, tema es cuál es la proporción que se obtiene de esos mismos. Por ahí, cuando se trabaja con el RCO, se obtiene en mayor cantidad en estado ácido que sí. cuando lo hacemos con la maceración. ¿Se van a obtener en los dos casos? Se van a obtener, o sea, sí se van a obtener en los dos casos. Proporciones más Pero por pequeñas. ahí hay una mayor afinidad hacia los neutros que hacia los ácidos. ¿Sí? No sé, Lore, si En los querías macerados no complementar. me sale ningún neutro, todos ácidos, a la temperatura que lo hago yo, ¿no? Claro, También eso tiene también que es ver un poco importante con tener en cuenta, la temperatura que vos trabajás. Sí, y 80 también el grados momento siempre. de corte de la planta, porque no es lo mismo que vos hagas la maceración con una planta que ya pasó por un proceso de secado, que lo hagas con material vegetal recién cortado. Si es un material No. vegetal que no está tan seco, por ahí va a dar muchos más ácidos que por ahí otro que ya está seco. Pero ahí sí, lo que dice Diana, lo que hacíamos es una comparativa de que obteníamos más. Por ahí con el RCO se obtiene un poquito más de esos cannabinoides. Gracias, chicas. No sé, Dani, vos. Y justo por la temperatura, hay una pregunta que ellos lo que hablan de hacer, digamos, para el análisis, la extracción más limpia posible, ¿no? Si manejamos nosotros los macerados, ¿hay alguna temperatura que ustedes aconsejen específicamente donde salga más cantidad de lo que sería los cannabinoides o todo el efecto séquito completo? Y es algo muy variable en realidad porque podemos utilizar una temperatura de 100 grados, que es una temperatura media, o hay personas que utilizan 80 grados, hay personas que utilizan 60 grados, eso también va a depender. Y ahí, si yo, por ejemplo, utilizo temperaturas por debajo de los 80 grados, que puede ser que me salgan, por ejemplo, más cannabinoides ácidos, porque no llegué a descarboxilarlos, y eso por ahí es lo que pasa también en la maceración, que tiene que ver mucho la temperatura. Por ahí también la comparativa que nosotros hacíamos, o del paper de donde sacamos la información, era un termo macerado, es decir, que había también pasado por una temperatura. Entonces, y hay otra variable que cambia los puntos de ebullición y también los puntos de la temperatura, que tiene que ver la altura. No es lo mismo a una altura de 2.600 metros como en Bogotá, o a el nivel que estamos del mar en Buenos Aires. Ahí, por eso es importante esto que decía Diana, de ir haciendo un seguimiento, porque de mis plantas y de la temperatura que yo le pongo, y de ese seguimiento de hacer un testeo de la flor, de la extracción, del producto final, anotando todo lo que yo fui haciendo en el procedimiento, es lo que me va a permitir llegar a ciertas conclusiones, que es otra parte donde nosotras les acompañamos. Si ustedes hacen testeos con Canatés y tienen después preguntas cuando les llega el resultado, o quieren ahondar sobre, bueno, ¿y yo cómo haría mi preparación? ¿Cómo hago las comparativas? Nosotros hacemos asesorías personalizadas para que se vayan también con esa info. Y por ahí sí hacer énfasis en esto que también lo mencionábamos ahí, de que si queremos un mayor porcentaje de rendimiento, por ahí siempre conviene mucho más hacerlo con una extracción con alcohol, en donde yo ya sé que voy a poder extraer la mayor cantidad de componentes, ¿no? Por ahí siempre hay como que poner en esa balanza, ¿no? Tal vez en qué es lo que ponemos, qué es lo que le ponemos más peso, ¿no? Por ahí sí hacerlo con el aceite, el macerado, en donde por ahí no requiero tanto o sea, tanta atención, digamos, en el proceso de extracción como si ocurre con el RCO, pero que a su vez, después de todo ese trabajo que hicimos en el proceso de cultivo, del cuidado de las plantas, de todo para que tenga la mayor cantidad de resina posible, y después hago la extracción por maceración donde sé que obtengo la mitad. Entonces es como siempre poner como eso en balanza, ¿no? Como saber los pros y los contras de cada una, y en función de eso trabajar. Claro, lo que pasa que, bueno, quizás también está esto que si ustedes lo analizaron, el tema de los terpenos. Hay un mayor registro en los macerados que en las extracciones en alcohol.
porque se van como, son volátiles. Entonces también es Claro, como decís y vos, hay que ir ahí, exacto, hay buscando. que buscar, pero por ahí, por ejemplo, con el equipo de los chicos y No, ese está muy bueno. de paso ahí respondemos una pregunta, puedes controlar la temperatura siempre. Claro. Eso era lo que les quería contar. Cuando hablábamos de seteo de temperatura, en el caso del R1000 podemos setearlo de 0 a 85 grados. Y en el caso del R500 de 0 a 60 grados, ¿sí? Cada uno, como decían las chicas, va a ir evaluando la temperatura que utiliza. Lo puedo empezar haciendo a 30 grados, por ahí para no perder tantos terpenos, y a medida que voy subiendo también voy a ir haciendo las evaluaciones a ver qué pierdo o qué gano en el proceso. Por eso es tan importante que vayan anotando cada proceso que hagan, no solo porque obviamente a mayor temperatura va a ser menor el tiempo de trabajo, sino que también vamos a ver el resultado final y por eso también es importante el análisis final para saber, bueno, a esta temperatura yo conseguí ciertas cosas y a esta por ahí mejoro los tiempos y no pierdo tantas como yo pensaba o sí. Entonces saber que con el equipo yo puedo ir regulando también esas temperaturas para ir haciendo las distintas pruebas. Tal cual. Sí, el tema es que cuando nosotros lo evaporamos en una Pirex, al estar tan abierto, es como que los terpenos se van perdiendo porque son volátiles. Ahí estoy viendo que, por ejemplo, el aparato tiene una tapa, entonces digo, eso ayuda también a mantener, no tanto la temperatura, sino la parte esta de que en el macerado hacemos con un frasco cerrado y tratamos de que hasta lo sacamos. Cuando se enfría, ahí recién lo abrimos para no perder nada, pero en la extracción del alcohol sí vamos a obtener muchos más cannabinoides, pero quizás muchos más otros componentes que podemos perder en ese proceso. Pero bueno, es como dicen, les digo a todos que anoten todo, siempre les digo que tengan un cuaderno, que anoten a todos cómo lo hice, cuánto tiempo, qué temperatura, porque para después poder volver a hacer una extracción similar. Porque bueno, son extracciones a las cuales nosotros hacemos caseritas, como hacer una mermelada, ¿no? Tal cual. ¿Qué le dicen? Ahí en lo que decías, Mabe, del tema de los terpenos, recordemos que los terpenos no solamente están presentes en la planta de cannabis, sino que hay muchas plantas que tienen Sí. grandes rendimientos de terpenos. Entonces, una estrategia que particularmente yo encontré para trabajar con los terpenos, yo acompaño pacientes hace ya 7 años y lo que fui haciendo es trabajar con aceites esenciales y con tinturas madre, dependiendo del tipo de perfil químico de la planta con la que estamos trabajando. Entonces, no sé, por ejemplo, si quiero trabajar con una persona que quiere relajarse y yo quiero que tenga linalol y es lo que yo quiero conservar de la planta, bueno, voy a hacer aparte una tintura madre de lavanda y complemento la terapéutica con otra forma que además también puede hacer a través de los alimentos y de la dieta para complementar esto y por ahí de cierta manera sacarnos un poquito la preocupación de que la extracción sí o sí tenga esos terpenos, porque los terpenos igual los estamos consumiendo en la mandarina que nos comimos, en el manguito que nos comimos, en el tecito que nos tomamos, entonces hay que hacer como también una reconfiguración de la dieta. Y algo que nosotros hablamos es que no solamente es el sistema endocannabinoide, sino que hoy hablamos de algo que se denomina endocannabinoidoma, que es como el domo, digamos, de toda la vida, que pasa por tu alimentación, los hobbies, con quién vives, qué haces, y todo lo demás que vos más que nadie ya lo conoces, Mabe, porque haces el seguimiento a los pacientes, entonces uno les pregunta todo, ¿no? Y todo eso también tiene que ver, y el estilo de vida y la alimentación pueden también ser un complemento, o son un complemento para la terapéutica con cannabis, y por ahí podemos utilizar esa estrategia para no pensar tanto en el tema de los terpenos. Y aprovechando ahí también la pregunta, había una que decía que qué pasaba si descarboxilamos las flores antes, y esto siempre nos gusta hacer claridad, que esto de descarboxilar las flores en un horno salió de un paper hace muchos años, pero ese horno es un horno de los que se utilizan en los laboratorios, no es el horno que nosotros tenemos en nuestra casa o ese hornito eléctrico, porque ahí va a haber unas variabilidades de temperaturas
y por ahí podemos estropear un poco la flor. Lo que siempre nosotros hacemos como recomendación es primero hacer un proceso de extracción y después sí pasar al tema de la descarboxilación, porque por ahí lo que estamos haciendo es degradando los cannabinoides y no descarboxilando como tal. Es ahí como un tipcito. Gracias, gracias. Porque esto lo repito todo el tiempo y es como que hay un chip ahí metido con la descarboxilación y no hay forma, no hay forma, no hay forma. Y lo que te decías de las tinturas, sí, lo estamos súper implementando. Acá tenemos una experta en tinturas que es Daniela, que tiene toda una vitrina llena de tinturas y en cada charla le metemos las tinturas, porque también estamos súper a favor de eso, de mezclar con el aloe vera, con el calanchoe, todo el tiempo estamos ahí experimentando un poquito de esto, un poquito del otro, hasta que llegamos a tener, digamos, algo que a esa persona le funcione, porque hay algunas, no digo paciente porque no soy médica, pero hay algunas personas que la verdad les cuesta un montón que ese aceite le funcione, y bueno, hay que ir buscándole la vuelta. Así que bueno, Dani, ¿querés decir algo más? Empiezo a hablar y no dejo hablar a nadie. Sí. La leo literalmente por las dudas, así no me olvido. Al evaporar el alcohol del método RCO al vacío, ¿hace falta aportar Q o a temperatura ambiente suficiente? No sé, para Claro. las chicas es... Sí, ahí lo que entiendo es que, claro, era la pregunta esta que decían que si uno puede tener como vacío en su casa, y si quieres, Yanis, explicar un poco más el funcionamiento del equipo. Claro, no sé por ahí a qué se refería con aportar Q. Pero cuando se El cooler, hace... capaz. El cooler. Calor, No, dice. claro, calor. No, en este caso, cuando se hace la extracción vacío, no se necesita temperatura. Eso es buenísimo y por eso es que se mantiene la composición como tal de todas las plantas, ¿sí? De cualquier planta o cualquier extracción que realicemos mediante esta metodología, en donde se van a conservar los componentes intactos tal cual, porque no se va a necesitar temperatura. La temperatura que se utiliza es de aproximadamente con 30 grados, 35 grados va a ser más que suficiente y con eso se va a poder evaporar todo el solvente, ¿sí? Esto se realiza con un sistema de vacío hermético de todo el sistema, ¿sí? El sistema total entra en un vacío, se necesitan bombas y equipos específicos para realizar este tipo de procedimientos, ¿sí? Siempre recomendamos que si desean innovar y realizar el aparato en casa, digamos de ser ustedes quienes desarrollen el producto como en algún momento lo hicieron también los chicos de Mamba, lo hagan siempre con todo el conocimiento, porque cuando estamos trabajando al vacío podemos generar accidentes muy graves, entonces siempre como controlando eso. Bien. Que no es lo mismo, por ahí eso tiene que tener todo el sistema hermético en vacío totalmente, ¿no? Para que se pueda mantener siempre haciendo claridad en eso. Bien, y esto también se las leo literal. ¿Tienen alguna información respecto a soluciones saturadas? No se encontraron nada respecto al punto de saturación del aceite con cannabinoides. No hay como mucha información acerca de cuánto es lo que llega a saturar, cuánto es la concentración máxima que puede llegar a absorber, decirte, porque es muy difícil por ahí de establecer, decir, bueno, como cuánta cantidad de flores necesitas para poder saturar el sistema, porque va a depender de la capacidad de la flor como tal para poder llegar a saturarlo. Pero no hay mucha información al respecto hasta dónde llega a saturarse el sistema en el aceite. La verdad no lo tengo. Depende mucho de las flores, además. Siempre hay algo ahí Pero como que tenemos establecer, como decir que variable. claro, pero establecer por ahí que decir 1 gramo es lo máximo que llega a solubilizar, no hay. Por eso también que les mencionamos de que este tipo de extracción con maceración es como algo muy de acá, muy de Argentina, entonces no hay mucho publicado al respecto. ¿La evaporación del alcohol es al 100%? Consultan por un tema de seguridad cuando los diluimos para niños. Sí, es una al 100% y con el equipo, porque creo que esa pregunta se hizo también justo cuando estaba no explicando, la evaporación se hace al 100% con el equipo y lo ideal es que sea al 100%. O sea, si bien pueden quedar trazas y por eso decimos que está bueno que se utilice con alcohol de cereal tridestilado,
lo ideal es que no quede nada de alcohol para evitar algún tipo de contraindicación después. Sí, yo cuando lo hacen de forma casera en casa, lo que les digo es que cuando ya están terminando, se le agrega 2 o 3 gotitas de agua, y eso hace que ya no quede nada. Y si no, lo que hacen también es taparlo con un tul y lo dejan hasta el otro día. Entonces ya es muy difícil que quede alcohol. Pueden quedar residuos, sí, por supuesto, porque no, eso es difícil que no quede o que no pase. Pero alcohol ya de esa forma es muy difícil que quede, muy difícil. Por ahí está bueno lo del agua, pero recordemos que el agua puede también generar microorganismos, porque es, digamos, donde van a crecer. Entonces, el alcohol lo que tiene es que si nosotros lo dejamos así como vos dices, tapadito, lo dejamos un rato, la extracción sí o sí va a terminar de volatilizarse y va a terminar de salir ese alcohol, y más si es un alcohol como el alcohol de cereal, que si le quedó algo, sabemos que es algo que lo podemos consumir, así como lo consumimos con las tinturas madre, y por ahí no nos va a generar nada, digamos, a nivel del cuerpo. Sí, igual el agua, una vez que se ponen 2 gotitas de agua, se sigue dejando evaporar. No es Lo que sigues dejando ahí. sí, Okay. no es que se termina ahí y ya se diluye o se levanta. Se le Okay. deja un Claro, no, sí se poquito evapora. y se termina de evaporar. Ok. Bueno, vamos a dejar que las chicas se retiren porque me parece que me están diciendo que les mande por pedido ya un par de pizzas y unas cervezas en cualquier momento. Sí, pasaron igual los teléfonos, yo vi ahí que pasaron el teléfono, así que cualquier cosa que les quede pendiente, están ahí, me parece, Diana, que pasaron, si mal no vi. Y también todo para que se puedan contactar con ellas. No me quiero olvidar, por favor, agradecer, pero infinitamente, a Damián Lareu, sí, con su productora Detrás de Género, que hizo la transmisión por YouTube. Así que, así infinitas las gracias que tenemos que darles. Y bueno, un placer para nosotras tenerlas y un placer a toda esta gente que nos siguió hoy en 2 cosas, desde el Zoom y desde el canal de YouTube. La verdad, chicas, no podemos pedir más. Muchísimas Genial. gracias. Muchísimas Muchas gracias, y nada, esperamos poderles seguir acompañando en estos espacios. Creo que son bastante nutritivos, y bueno, las preguntas que queden, si después no las quieren ir mandando, nada, estamos ahí atentos, o bueno, pendientes en las redes sociales ahí de Plantar y Crecer Libre, que seguramente se viene la segunda parte. Sí, igual creo que el 10, ¿no, Dani? El 10 vamos a estar en la expo de La Matanza, creo que es, ¿no, Dani? Si no me equivoco. Sí, vamos a estar de nuevo, la segunda Exponávica, así que imagínense cómo estamos, que se va a realizar el 10 de junio, con todo lo nuestro, con lo de los chicos. Es un lugar súper increíble, ya estuvimos ahí, la verdad que es lo más, así que los invitamos a que vayan. Vamos a empezar de nuevo con las redes a pasar el lugar otra vez. Así que bueno, seguimos, y el siguiente taller, o sea, no paramos. Y el siguiente sábado taller, y el 24 otro taller, y ahí ya las agendamos a las chicas para la segunda parte de las extracciones con ustedes. Gracias, Muchísimas chicas. gracias. Vengan, porque ahí van a poder comprar el kit, si quieren el kit, van a poder comprar el equipo de Mamba y van a tener la promo también, así que les esperamos, y bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a vos también, hermoso.